Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta emisión de hoy viernes 6 de enero del 2023 de Recuento Semanal, la primera emisión del año que inicia, un año que inicia de manera complicada, con hechos violentos que usted sabe que se han registrado en el país y que tuvieron su clímax el día de ayer en el estado de Sinaloa, cuando un operativo del gobierno federal para capturar a Ovidio Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, generó una situación caótica, narcobloqueos, balaceras, suspensión de actividades, algo terrible que se vivió en Sinaloa y que bueno, todavía tienen alerta a las autoridades, además de crímenes, además de cosas fuertes que pasaron también aquí en Veracruz, allá en el municipio de Poza Rica, el crimen del alcalde de Rafael Delgado, situaciones que no queremos que se repitan, pero que es la realidad. Con eso arranca este año. Tendremos un recuerdo además de dos figuras prominentes en el mundo, en sus ámbitos respectivos, que fallecieron en los últimos días de 2022. Me refiero al Papa Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger y a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Aquí tendremos un recuerdo de ellos. Y desde luego abordaremos el asunto que concentró también la atención, que fue la elección de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora es la ministra Norma Piña Hernández. Una elección que no gustó al presidente de la República, pero que es una buena noticia para el fortalecimiento de la división de poderes y de la libertad de las instituciones que debemos tener en un país democrático. También tendremos el caso aquí que se ha hecho una polémica en Veracruz respecto a la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que resulta que los magistrados que fueron cesados piden un amparo, la Corte les otorga una suspensión provisional y bueno, está en el limbo el funcionamiento de esa institución y con ello, bueno, pues se pone en riesgo y se complican las cosas para los justiciables. Vamos a platicar de esto que parece una telenovela de enredos. Bueno, pues de ello y de lo más relevante que vimos, que tenemos en estos días que corren en el deporte, en la cultura, lo que va a ser la cartelera para el 2023, de eso le vamos a platicar. Entonces esto es Recuento Semanal, como cada semana, con el gusto de siempre de estar informándoles y revisando los hechos que hacen historia aquí en Veracruz, en México y en el mundo. Soy Emilio Cárdenas, le agradezco como cada viernes que nos acompañe y vamos a iniciar la próxima hora, lo espero, nos acompañe aquí en Recuento Semanal. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Pues les doy la más cordial bienvenida nuevamente a esta emisión de hoy viernes 6 de enero del 2023, la primera emisión del año que iniciamos y que deseo para todos ustedes que sea un año de realizaciones, de salud, de éxitos y sea un año mejor para nuestra comunidad, en lo individual, desde luego, para Veracruz, para México y para el mundo. Pero bueno, como les decía al inicio de este programa, al finalizar el año 2022, el mundo se conmocionó por la partida de dos figuras de enorme peso en sus respectivos ámbitos.
el de la Iglesia Católica y el del mundo deportivo. Hablo del fallecimiento de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, este magnífico futbolista que dejaron el plano terrenal para seguir alimentando su leyenda. Benedicto XVI, de nombre secular Joseph Ratzinger, el Papa alemán, el pontífice número 265 de la Iglesia Católica, murió el 31 de diciembre del 2022, como le digo, a los 86 años. Y Edson Arantes do Nascimento, el rey Pelé, falleció el 29 de diciembre a los 82 años. Sentidos decesos, sin duda, el del primer papa que renunció a su cargo desde la Edad Media y que encabezó en su tiempo, Ratzinger, la Congregación para la Doctrina de la Fe, un conservador reconocido por su ortodoxia, quien sus críticos llamaban el Rottweiler de Dios o el Cardenal Panzer, por la firmeza de sus convicciones y el conservadurismo que lo marcó. Y también el del mejor futbolista de todos los tiempos, un virtuoso del balompié, que fue, hay que recordarlo, rechazado en sus inicios por los principales clubes de fútbol brasileño en los comienzos de su carrera, hasta que tras jugar en varias formaciones menores y secundarias, en 1956 fichó con el Santos de Sao Paulo, donde comenzaría una historia de impresionantes éxitos que lo llevaría a ser considerado tesoro nacional del Brasil y a ganar con la selección de su país 3 Copas Mundiales. Del Papa Benedicto XVI y del Rey Pelé nos va a platicar nuestro compañero Andrés de Leal en un trabajo donde los recordamos. A días de culminar el año, 2 muertes invadieron al mundo entero. Por un lado, el 29 de diciembre, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, se anunció el deceso de Pelé, quien llevaba días hospitalizado, luego de que se complicara su estado de salud debido al cáncer de colon que padecía desde 2021. Edson Arantes do Nascimento, conocido como O Rey, saltó a la fama con tan solo 17 años de edad en 1958, cuando 2 goles suyos hicieron que Brasil se coronara por primera ocasión como el campeón del mundo, mientras que él se catapultaba como el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo. Con 3 copas en su haber, el rey brasileño del fútbol deja un gran legado, en el que su nombre es sinónimo de excelencia y de un juego bonito, además de ser catalogado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Durante 3 décadas casi siempre jugó en el club brasileño Santos. Fueron varios los equipos de Europa que intentaron ficharlo. Sin embargo, el gobierno de su país siempre intervino para impedir su transferencia, pues se le consideró patrimonio nacional. Fue tal su fama en 1967, en medio de la guerra civil que se libraba en Nigeria. Los bandos acordaron un cese al fuego para poder verlo jugar en un partido de exhibición. Luego de retirarse de las canchas, Pelé incursionó en la política, en el mundo de los negocios, participó en películas y telenovelas, compuso canciones y hasta fue embajador para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Será recordado con su camiseta amarilla y el número 10 estampado en verde sobre los dorsales. Apenas 2 días habían pasado de esta noticia cuando Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, confirmó la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, su nombre de pila, fue elegido como pontífice en abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, y se convirtió en el primer papa en renunciar a su cargo en los últimos 600 años. Así como el de Pelé, el fallecimiento de Benedicto estaba anunciado, pues se había dado a conocer que su salud estaba en declive debido a los años. Ya en 2013, cuando sorprendió al mundo con su retiro, dijo que lo hacía debido a su edad avanzada que debilitaba su mente y cuerpo, al grado de reconocer su incapacidad para cumplir adecuadamente con el ministerio que se le había conferido. Durante su pontificado, definió un rumbo más conservador y tradicionalista, a la vez que estuvo marcado por su dificultad para lidiar con las acusaciones de cientos de escándalos de pederastía dentro de la Iglesia Católica, muchos cometidos décadas atrás. Uno de ellos fue el del sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de la polémica congregación Los Legionarios de Cristo. También, mientras fue jefe supremo de la Iglesia, lo golpeó el escándalo conocido como Bati-Leaks, donde su mayordomo, Paolo Gabriel, filtró miles de documentos secretos sobre el funcionamiento del Estado Vaticano. Ya en retiro, se reveló que cuando fue arzobispo de Múnich y Freising entre 1977 y 1982, había sido informado de 4 casos de abuso sexual que involucraban a menores, incluidos 2 que ocurrieron durante su tiempo en el cargo, pero no actuó.
Conservador en sus opiniones religiosas y sociales, adoptó ciertas posturas liberales. Por ejemplo, promover la protección del medio ambiente, condenó la guerra estadounidense en Irak y criticó en más de una ocasión el capitalismo. El Papa, un ser humano como todo en claros y oscuros, fue enterrado en las grutas vaticanas. Los primeros días de este año 2023 han estado cargados de violencia en México. Arrancamos el año con noticias terribles, pero cotidianas y comunes a la situación que llevamos viviendo en nuestro país desde hace casi 2 décadas y que hace de México una nación escenario de violencia, de miedo, donde las desapariciones, los enfrentamientos de bandas del crimen organizado y las fuerzas militares son la constante. Es este el país de la guerra y el país de la muerte en el que, pese a mesas de seguridad, discursos, cifras alegres y negación de la realidad las más de las veces, las historias de violencia siguen acumulándose. Mientras que el gobierno federal celebraba al empezar este 2023 su estrategia de seguridad, el año inició con cerca de 200 asesinatos. Chihuahua, Veracruz y Zacatecas han sido los escenarios de homicidios múltiples en el amanecer del año, como le digo. Aquí en el estado, por ejemplo, fue asesinado al final del 2022 el alcalde de Rafael Delgado y otros funcionarios municipales, lo que ilustra el grado de violencia que vive la entidad veracruzana. Es sin duda una situación compleja que rebasa claramente a las autoridades federales y locales que no atinan o no se ve claro cómo le van a hacer para frenar la violencia de los cárteles del narcotráfico, ni a ofrecer a los ciudadanos, a nosotros, condiciones de seguridad para que podamos vivir en paz. La buena noticia quizá en este cruento escenario fue que tras los hechos violentos ocurridos el día de ayer en Sinaloa, donde se realizaron narcobloqueos y se registraron balaceras en Culiacán y Los Mochis y en otros puntos de ese estado, luego de que fueron cercados objetivos prioritarios del gobierno federal, fue recapturado Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, un narcotraficante muy buscado y que habrá que recordar que ya había sido detenido en el año 2019 y que después de protestas, de narcobloqueos y de violencia, se liberó, así lo decidió el presidente de la República. Pero ahora, este narcotraficante está ya en las instalaciones del campo militar número 1 de la Ciudad de México para ser trasladado a un penal de máxima seguridad a fin de que responda ante la justicia por sus crímenes. Nuestra compañera Ámbar Reyes nos va a presentar un reporte, un trabajo sobre el amargo arranque de este año que pinta para ser igual o más violento que los años recientes. Y desde luego, en nuestra próxima emisión hablemos de abundar el caso de la detención de Ovidio Guzmán. Vamos a ver el siguiente trabajo aquí en Recuento Semanal. Los últimos días de diciembre y primeros de enero se vieron manchados por la violencia en México. En Veracruz, durante estos días se dieron los asesinatos del alcalde Rafael Delgado y Saura Ambrosio Tocogua y del tesorero de Tezonapa, los cuales el gobernador Cuitláhuac García Jiménez los atribuye a disputas del crimen organizado en la zona centro del estado. El 31 de diciembre en Córdoba se reportó la muerte violenta de 5 personas, y aquí en la capital del estado fueron encontrados restos humanos a orillas de la carretera Las Trancas-Coatepec, a la altura del Puente del Diablo. También en el municipio Espinal se descubrió un cadáver desmembrado que posteriormente fue identificado como un comandante de la policía municipal. El primer día del 2023 en Poza Rica hubo varios ataques armados, dejando un saldo de al menos 8 personas muertas, 3 heridos y ningún detenido, mientras que en una colonia se encontraron bolsas negras con restos humanos. En Martínez de la Torre, campesinos alertaron de otro cuerpo sin vida. En Álamo, ejecutaron a un hombre justo atrás del Hospital General. En Coatzacoalcos, hallaron a una mujer degollada en su apartamento, lo que podría ser el primer feminicidio del 2023. Finalmente, en Minatitlán trascendió el asesinato a golpes de un sujeto. Ante estos hechos, el mandatario estatal giró instrucciones para que se implementara un operativo de seguridad en coordinación con fuerzas federales, no solo en Poza Rica, sino en otros puntos de la entidad, tanto que en Chihuahua, apenas había iniciado el año, se llevó a cabo un motín al interior del Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez, cuyo objetivo era la extracción de algunos reos. Uno de ellos ha sido identificado como Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, presunto líder de los Mexicles. Hasta el momento,
se sabe que al menos 25 detenidos se fugaron, hubo 17 muertos y 13 heridos. En total, el primer día del año se registraron 87 asesinatos dolosos en México, cifra mayor a la del 1 de enero de 2022, cuando hubo 74 crímenes de este tipo. Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Guanajuato fueron las entidades que encabezaron las jornadas violentas del inicio del 2023. Norma Lucía Piña Hernández es la nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con este nombramiento se ha convertido en la primera mujer en presidir el máximo tribunal de México en 200 años. Y en sus primeras palabras como presidenta, Piña agradeció a sus compañeros, los otros 10 ministros del Pleno de la Suprema Corte, la congruencia, así lo dijo ella, y les comentó: reconozco la determinación por romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal, desde luego lo decía, por el hecho de que una mujer preside el máximo tribunal del país. Y recordemos que en solo 3 rondas de votación, Piña consiguió los 6 votos necesarios para hacerse de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde dejó atrás al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y, desde luego, a la ministra Yasmín Esquivel, esta ministra que usted recordará envuelta en el escándalo del plagio de su tesis de licenciatura, quien quedó descartada en las rondas de votación, donde solo alcanzó un voto. Este hecho, la elección de la presidente Norma Piña, es un hecho histórico y representa para muchos analistas la mejor noticia con que podía arrancar el año en materia política, en materia judicial. El confirmar pues la independencia y autonomía del Poder Judicial, cuyos ministros no cedieron a las fuertes presiones del gobierno del presidente López Obrador para acomodar a su candidata, la cuestionada e impresentable ya para muchos, ministra Yasmín Esquivel. Vamos a ver cómo estuvo toda esta historia en un trabajo que preparó y que aquí nos presenta nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano. En un hecho histórico, por primera vez una mujer preside el Poder Judicial. Se trata de Norma Lucía Piña, quien fue respaldada por 6 magistrados en la tercera ronda de votación para ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2023-2026, dejando como finalista a su allegado compañero Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena con 5 votos. Ella sustituye a Arturo Saldívar, quien dejó el cargo el pasado 31 de diciembre, tiempo después de la polémica propuesta de López Obrador de extender su mandato, aunque finalmente rechazada por el magistrado, dadas las circunstancias que atentaban contra lo estipulado en la Constitución. En la contienda se encontraba Yasmín Esquivel Moza, quien días atrás fue denunciada por presuntamente plagiar su tesis, con el que se graduó como abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que evidenció un alto grado de compatibilidad entre su trabajo presentado en 1987, con el que se tituló un año antes Edgar Ulises Báez Gutiérrez, aunque se presumía que Yasmín era la magistrada mejor calificada por el Ejecutivo Federal, tanto las críticas como los pronunciamientos fueron mayores y la polémica no ha tenido fin. Durante su mensaje, la ministra presidenta enfatizó el hecho de ser la primera mujer en encabezar el máximo tribunal y reconoció la importante determinación hecha al romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal, mostrándose además comprometida en representar a sus compañeros con entrega y convicción. Cabe decir que Piña Hernández se desempeñó como profesora de educación primaria en la Escuela de Experimentación Pedagógica Manuel M. Acosta, al graduarse en la Escuela Normal de Maestros en 1978. 5 años después, alcanzaría el grado de licenciada en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente un doctorado en la misma disciplina. Su trayectoria judicial comenzó en 1988, siendo secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Un año después se especializaría judicialmente en el Instituto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de ahí, obtuvo otros cargos como jueza, en varios intentos por obtener el nombramiento de magistrada, hasta que lo consiguió el 10 de diciembre de 2015, cuando Olga Sánchez Cordero se retiró y la reemplazó.
Posteriormente, por 2 años, fungió como presidenta de la primera sala de la Suprema Corte, mientras que en 2022 alcanzó la dirección de la Unidad General de Igualdad de Género. De acuerdo con varios reportes, Lucía Piña era la magistrada menos afín a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador, al darse a conocer que únicamente respaldó 3 de 18 temas que impulsó el gobierno en turno. Esto de acuerdo a un análisis hecho por Reforma. Además, sobresale su participación a favor en temas de igualdad de género, derechos de la comunidad LGBT, despenalización del aborto, uso recreativo de la marihuana y eliminación de prisión preventiva oficiosa. En 2 semanas tendrá a su cargo el primer tema público al frente de la institución, el debate y legislación sobre la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, la cual fue demandada y promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues lo que se veía como pura felicidad y alegría para los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, el TRIAJEP, un órgano jurisdiccional que creó el Congreso local para sustituir al TEJAP, al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se empañó. Esta alegría se fumó tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar abajo el nombramiento de ellos, desde luego, y la extinción del Tribunal de Justicia Administrativa, que así lo decidió la Suprema Corte, al otorgarles a los magistrados que estaban en funciones una suspensión provisional. Y esto pues abrió un espacio de queda en el limbo pues el nombramiento de estos magistrados amigos de la 4T que ya estaban muy felices ahí despachando. Pues resulta, le digo, que la Corte otorgó una suspensión a los magistrados que fueron retirados de su cargo en el TEJAP por decisión de la mayoría morenista en el Congreso local, al razonar el máximo tribunal del país en una resolución firmada ni más ni menos que por la hoy presidente de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña Hernández, que este hecho, el extinguir el TEJAP, el original TEJAP, atenta contra la garantía constitucional de independencia de un tribunal. Y ordenó la Suprema Corte suspender la liquidación de los magistrados nombrados en 2017 y dejar sin efecto los nombramientos de estos 6 magistrados realizados el 20 de diciembre. Magistrados, desde luego, le digo y lo subrayo, amigos y a modo de la 4T veracruzana. Vaya enredo en el que está metido este tribunal y vamos a ver qué sucede con él. Para tener más detalles de esto que ocurre, nuestras compañeras Fernanda Telles y Mariela Pedraza nos van a presentar el siguiente trabajo sobre esta telenovela, la telenovela del TEJAP, del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz. Vamos a verlo. Luego de que en los últimos días del 2022 se decretara la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, TRIJAEP, en sustitución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, TEJAP, y que el Congreso del Estado avalara a sus nuevos magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que estos no pueden asumir sus funciones y que quienes se pretendía remover no podrán ser cesados de sus cargos. Ello en el marco de la controversia constitucional 226/2022 que promovieran los magistrados salientes ante el máximo tribunal del país, argumentando que el Poder Legislativo local violó la autonomía e independencia del tribunal, así como el derecho de acceso a la justicia administrativa a los veracruzanos, por lo que éste les otorgó una suspensión en tanto se resuelve si es o no constitucional la extinción del TEJAP, por lo que Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alelí Iglesias Gutiérrez deberán seguir con sus funciones, mientras que Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Aróstegui, Jaciel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola, los magistrados que fueron nombrados en diciembre pasado, no podrían asumir el cargo. No obstante, violando esta determinación de la Corte, se adueñaron de las oficinas y hasta sesionaron, acordando suspender actividades hasta el 31 de enero. En este sentido, los exmagistrados anunciaron que regresarían a sus puestos de trabajo el pasado miércoles, pero más tardaron en avisarlo que el gobierno del estado en mandar policías estatales a que resguardaran la Torre Olmo, edificio que alberga las oficinas del extinto TEJAP. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se deslindó del conflicto y señaló que serán los magistrados, entrantes y salientes quienes resuelvan esta situación. Pero no fue la única reacción.
El panismo veracruzano fue tajante al declarar que los poderes ejecutivos y legislativo, así como la Secretaría de Seguridad Pública, están desafiando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con todas estas acciones. Pues como hemos visto en el anterior reportaje, esta polémica por la decisión del Congreso local de desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz y crear un nuevo tribunal en el que habrían de acomodar a los amigos del gobierno actual de la 4T Jarocha y que desde luego habrán de cuidar en las espaldas a quienes hoy gobiernan más allá del 2024, pues todo esto ya se les complicó y se enreda más luego de la inopinada decisión de enviar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a tomar el control de las instalaciones del tribunal para impedir que los anteriores magistrados retomaran sus actividades, como resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este hecho, la llegada de elementos políticos y prohibir el acceso de los anteriores magistrados y decirle al personal que ahí labora que estaba todo en suspenso, es sin duda un abuso de autoridad y lo peor, es un desacato a lo dispuesto por el máximo Tribunal de Justicia del país. Pero lo más cuestionable para muchos, y desde luego que estoy convencido que así es la afectación a los ciudadanos, la afectación a los justiciables, que ahora deben esperar un mes, como decidieron los magistrados nuevos, estos magistrados que hoy están en el limbo, que se precipitaron en sus actuaciones, que llegaron, se instalaron, le digo ahí, en las instalaciones de este tribunal, decidieron que todo quedara en suspenso un mes. Y ahora, ¿qué van a hacer los justiciables para que se retomen sus casos? Habrá que seguir pues con mucho detenimiento esta historia que se suma a la larga lista de decisiones del Congreso de Veracruz que son rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué pasa y aquí le estaremos informando. Vamos a un corte y regresamos rápidamente aquí a Recuento Semanal. Te invito a que conozcas historias de personas que ya gozan de las mieles del éxito para que su experiencia y enseñanza te ayuden fácilmente a llegar ahí. Descubre cómo reconfigurar tu mente y tu cerebro para dotarlos de patrones de excelencia y sean tus grandes aliados. Soy Roberto Garrido, Mental Coach, Máster Internacional certificado en Programación Neurolingüística y te invito a que nos veas domingo a domingo a las 11 horas México por Acrópolis Multimedios. Desarrollo Humano, un programa diseñado por Acrópolis Multimedios y un servidor para ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo. La fortuna está del lado de quien aprende y se atreve a trascender. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Gracias por continuar con nosotros. Y déjeme que le platique que nuestro compañero de Acrópolis Multimedios, Said Barradas, se encuentra en el viejo continente y desde Francia nos ha preparado varios trabajos en coordinación con nuestro equipo de redacción y edición de esta plataforma de Acrópolis Multimedios, sobre varios temas de gran interés en los que el país galo, la nación francesa, será la protagonista.
En primer lugar, nos va a presentar en nuestra sección deportiva toda la información sobre el Mundial de Rugby, que tendrá como sede a Francia, donde se desarrollará la 10ª edición de este torneo, en el que participarán 20 naciones. Para saber más de esta Copa Mundial de Rugby y de las naciones que buscarán la Copa, vamos a ver lo que Said Barradas y Héctor López nos prepararon aquí en Recuento Semanal. Y en este primer programa del 2023 también queremos aprovechar a hablar de una competencia que consideramos no tiene el mismo reconocimiento que otras, ya que este deporte no se practica en todos los países como el fútbol. Así que, aprovechando que estamos en Francia, queremos comentarles sobre la Copa Mundial de Rugby. Y es que este año se llevará a cabo en este país la 10ª edición de este torneo, en el que participarán 20 naciones, la mayoría de Europa, y donde el continente americano solo estará representado por Argentina, Chile y Uruguay. Vale decir que aunque en México sí tenemos selección de este deporte, conocida como Serpientes, somos amateur, por lo que nuestra participación en torneos internacionales es muy poca. Las competencias se realizarán del 8 de septiembre al 28 de octubre, cuyas sedes serán Marsella, Lyon, Lille, Saint-Denis, Nantes, Burdeos, Niza, Saint-Étienne y Toulouse. Y aunque la capital, París, no tendrá ningún partido, también esta está considerada como sede. Pareciera que todavía falta mucho, sin embargo, quisimos comenzar el año con esta noticia por si tuvieran intenciones de viajar a Francia para este mundial y tengan tiempo de comprar su paquete. Son varias las opciones que podrán encontrar, desde las más sencillas que incluyen solo 3 noches de estancia y la entrada a un partido por poco más de 15,000 pesos. Una en la que disfrutarás de 3 partidos y el alquiler durante 21 días de un camper para que te viajes a tu antojo por 60,000 pesos. O uno de lujo en el que disfrutarás de viaje en crucero por las distintas sedes con entradas a 3 partidos por casi 100,000 pesos. Un dato que es importante destacar es que en los últimos días de 2022 se condenó a 2 años de cárcel al presidente de la Federación Francesa de Rugby y vicepresidente de World Rugby, Bernard Laporte, por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto ilegal de intereses, lo que evidentemente salpica este certamen. Así que ya lo saben, la Ciudad de la Luz acogerá en otoño esta competencia internacional. Este año 2023 se celebrará en nuestro país la Feria Aeroespacial, en la que Francia es el invitado de honor en este encuentro a realizarse en el mes de abril en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía. Este evento permitirá, sin duda, fortalecer los vínculos con esa nación europea, que es el principal empleador del sector aeroespacial en México. Para tener más detalles de la FAMEX 2023, vamos a ver el trabajo de nuestro compañero Christopher Olmos. Y sí, seguiremos hablando de Francia en este primer programa, ya que la relación entre México y la nación gala se ha estrechado mucho en estos últimos años, incluso México convirtiéndose en su primer cliente en toda América Latina, superando a países como Brasil, que tenía el puesto número 1 durante varios años, pero siendo México el primer inversionista latinoamericano en estas tierras. Por esto y por otras razones es que se decidió que Francia fuera el invitado de honor en la Feria Aeroespacial México, la FAMEX 2023, a realizarse del 26 al 29 de abril en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía. Con ello se pretende fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y militares, representando así un justo reconocimiento a Francia y a su indiscutible liderazgo en el desarrollo de la industria aeroespacial establecida en México. Francia es el principal empleador del sector aeroespacial en México, lo que lo convierte en un aliado estratégico para que nuestro país ocupe el lugar 14 a nivel mundial en cuanto a producción aeroespacial, pudiendo llegar a la posición 10 próximamente. Esta será la 5ª edición de la FAMEX, el evento aeronáutico cuya principal misión es desarrollar una feria sustentable y con prestigio que atraiga inversión, genere empleos e impulse el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana. Este evento ya se ha consolidado como la principal plataforma de negocios en el ramo y se ha convertido en un referente a nivel internacional en el ámbito de las ferias aeroespaciales, gracias a la sinergia entre el gobierno y los sectores empresarial y académico, que conforman un exitoso modelo conocido como Triple Hélice. México es el país invitado en el Festival Internacional de Cine de Animación Annecy, un encuentro de cineastas creado en 1960 y que tiene lugar a principios del mes de junio en la ciudad de Annecy, en el sureste de Francia. Para conocer más de la edición de este 2023 de este evento, nuestra compañera Carly Torres nos va a platicar acerca de este sensacional festival que tendrá
lugar en aquella ciudad francesa. Vamos a verlo. ¿Eres cineasta y te gusta específicamente la animación? Pues en el primer recuento semanal del año te tenemos una excelente noticia, pues ya están abiertas las inscripciones para participar en el Festival Internacional de Cine y Animación Annecy 2023, que se realizará aquí en Francia. Para tener oportunidad de competir en la selección oficial del festival y estar entre los ganadores, basta con que envíes tu película de animación antes del 15 de febrero. Las categorías son cortometraje, películas de televisión, películas encargadas, películas de graduación, largometrajes y trabajos de realidad virtual. Para más información, puedes entrar a la página annecy.org. Por si esto no fuera poco, en esta edición el país invitado es México. Así lo dio a conocer hace unos meses el cineasta tapatío Guillermo del Toro, quien actualmente está en boca de todos gracias a su película de animación Pinocho, la cual marca el debut del mexicano como editor de largometrajes animados. Esta invitación fue el resultado de los esfuerzos del gobierno mexicano, específicamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para promover el trabajo creativo y cinematográfico de los mexicanos en el exterior. De esta manera, podremos ser parte de este importante festival que año con año reúne a los creadores, productores, directores e inversionistas más importantes de la industria del cine de animación, apoya y genera trabajos especializados y de alta paga en México, especialmente porque los animadores tienen las herramientas para continuar creciendo dentro de la economía global cada día más digital. Además, que ofrece la gran ventaja de llevar desde México al mundo las visiones de nuestra cultura, historia y única cosmovisión. Es por ello que se llevará a Annecy un catálogo lleno de diversidad de animadores para promocionar una nueva generación de vanguardia artística y promover al país como centro internacional de atracción de inversiones y talento. Será del 11 al 17 de junio cuando este pequeño pueblo ubicado en el sureste de Francia celebra la diversidad de estilos y creatividad en esta industria. Este año 2023 será sin duda un año de grandes producciones cinematográficas en los que los grandes estudios y las plataformas de streaming nos tienen preparadas muchas emociones con los estrenos que no debemos perdernos. Nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano pasará revista en la sección detrás de escena a lo mejor que veremos este año que inicia en el cine que tanto nos gusta a mucha gente y que debemos seguir viendo en las plataformas y en las salas cinematográficas. Vamos a ver detrás de escena. Finalizamos el 2022 con la noticia de que Avatar, El Camino del Agua, se convirtió en la película más taquillera del año, superando las expectativas y continúa registrando altos números como lo hizo su antecesora. Mientras tanto, el 2023 llegó recargado con un sinfín de propuestas que ya mantienen a la espera a toda la audiencia. Conozcamos cuáles son. Spider-Man Cruzando el Multiverso será un estreno irresistible, tal y como sucedió con la primera producción que acaparó múltiples nominaciones en los premios Oscar y cuya historia regresará a Miles Morales a una emocionante aventura de los tan populares universos paralelos, pero dentro de la animación tradicional y por computadora. Una de las películas más emblemáticas de Disney, La Sirenita, aterrizará con el live action el próximo 26 de mayo en medio de una gran controversia que ha dividido la opinión desde las primeras noticias dadas a conocer, por un motivo especial, el color de piel de la protagonista Halle Bailey. El primer avance de Barbie, estelarizada por Margot Robbie, dejó boquiabiertos a miles de seguidores con una mítica recreación de 2001, Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, la cual promete una gran historia a partir de una muñeca que se creería superficial. El gigante Marvel retendrá las salas de cine con la emotiva despedida de los Guardianes de la Galaxia Volumen 3, tal y como sucedió con Avengers Endgame, para darle paso a un nuevo comienzo de la franquicia. Por ello, será la última vez que el público vea el peculiar equipo intergaláctico. Del lado de DC Comics llegará Aquaman 2, tiempo después de la polémica situación que vivió su casa productora en la petición de que Amber Heard fuera retirada de su papel Mera, quien al lado de Jason Momoa seguirá en la historia, en el intento por salvar Atlantis del peligro que avecina la famosa civilización acuática. Mientras tanto, múltiples películas de superhéroes también verán la luz en la pantalla grande. Tal es el caso de Ant-Man y la avispa, Quantumania, Shazam, La furia de los dioses, The Marvels, Flash, Blue Beetle, entre otros. En el lado de la aventura, Indiana Jones 5 intentará componer el trágico resultado que vivió la cuarta entrega, El reino de la calavera de cristal, detrás de una trilogía memorable.
Harrison Ford regresará con su mítico sombrero y ropa de Indiana, pero sin la dirección de Steven Spielberg. Otra esperada cinta es la de John Wick 4, el legendario asesino a sueldo, quien en el intento por ganar su libertad tendrá que enfrentarse a un nuevo oponente lo suficientemente grande y atroz, capaz de destruir a quien se le ponga enfrente. No cabe duda, desde que se estrenó la primera parte de Duna, los aficionados de la ciencia ficción quedaron fascinados, y durante su tiempo fue la película más aclamada en su género. Ahora Paul Atreides deberá unir fuerzas con otros pueblos para evitar un futuro temible. Y finalizamos con la última apuesta de Christopher Nolan, que lleva por título el nombre del brillante físico Oppenheimer, quien lideró los trabajos para construir la bomba atómica. A través de atractivos escenarios, el director promete una experiencia visual impresionante, como ya nos tiene acostumbrados. César Augusto Hernández Alonso es un consultor empresarial, político y gubernamental, quien estudió la licenciatura en Administración de Empresas, tiene una maestría en Alta Dirección y Gestión Administrativa y cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas. Él es egresado de la Universidad de Jalapa y ha obtenido múltiples reconocimientos por su notable carrera como consultor político especializado en comunicación gubernamental, publicidad para marcas comerciales o posicionamiento de candidaturas en diversos procesos electorales en el país y en el extranjero. Platicamos con él, con César Augusto Hernández, acerca de los más recientes premios que ha recibido, porque vaya que ha recibido reconocimientos. Y platicamos sobre el apasionante tema del marketing político. Lo invito a ver la entrevista que hicimos aquí en los estudios de Acrópolis para Recuento Semanal. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio de Acrópolis Multimedia, donde vamos a platicar siempre con personalidades muy interesantes, figuras que vale la pena, que tienen algo que transmitirnos y que compartirnos. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir a César Augusto Hernández Alonso, un especialista en comunicación política, en marketing, asesor de campañas, que ha hecho un gran trabajo, una gran trayectoria y que ha sido evidentemente reconocido. Y de eso vamos a platicar con César Augusto Hernández Alonso, de lo que ha hecho y de los reconocimientos que ha obtenido. Bienvenido, César, me da muchísimo gusto recibirte y poder platicar contigo. Obviamente, y obviamente también un saludo para las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Oye, pues qué grato, ¿no? Veo aquí, pues podrán ver, si nos ayudan aquí con un acercamiento, pues aquí como que tenemos demasiados premios. Creo que esta mesa no sé si los va a aguantar, pero son reconocimientos muy merecidos que César ha acumulado y nada más le doy un dato, y ahorita tú nos vas a platicar bien a detalle. Sí, Emilio, el RIS Latino es, hagan de cuenta, los Óscares que se entregan a lo mejor de la cinematografía internacional, desde luego la Academia Estadounidense, pero esto es como el Óscar a los consultores políticos, a los especialistas en marketing, a quienes asesoran campañas y campañas de alto calibre, campañas presidenciales, campañas a gobiernos locales y demás, en lo cual ha hecho una gran trayectoria César y bueno, pues se ganó un premio. ¿Cuántas nominaciones tuviste en la edición 2021? Cuéntanos, 7 nominaciones para este 2022, Emilio, efectivamente. 7 nominaciones tuvimos la oportunidad de contar este año con el RIS Latino. No es la primera vez que participamos, pero para este año efectivamente 7 nominaciones, una de ellas precisamente con este libro, a Mejor Libro de Comunicación Política. Y bueno, pues lo traemos obviamente aquí a nuestra casa, Jalapa, para que la gente conozca un poco de lo que hemos estado haciendo, no de hoy, no de ayer, sino ya de muchos años y con mucho esfuerzo. Sí, desde luego, y fíjense, lo comento porque lo hablábamos hace rato y bueno, pues es sabido. De repente como que no se tiene claro bien cuál es el trabajo de un consultor político, cuál es el trabajo de estos despachos, de estas empresas muy importantes, algunas muy grandes, ¿no? A nivel internacional, que asesoran a líderes, asesoran a políticos, asesoran a grandes empresarios, a figuras importantes en su manejo de imagen, en cómo llegar a la gente, cómo persuadir, cómo posicionar cosas, marcas, conceptos y demás. ¿Qué tal es ese trabajo para que la gente dimensionemos y ahorita hablamos de los premios más a detalle? Claro que sí, gracias Emilio. Mira, la verdad es que es una profesión poco valorada, es cierto, es poco valorada por muchas personas, sobre todo por personajes políticos, ya sean hombres o mujeres. También por las mismas instituciones políticas es poco valorada y tiene que ver, creo que por 2 factores. Primero porque hay una gran oferta en estos momentos de consultores o pseudo consultores.
Nosotros en el mercado les llamamos vendehumos a muchos de ellos y de ellas, porque efectivamente dicen que pueden consultar a las personas, dicen que les pueden asesorar, pero simplemente no saben. Muchas veces para el ejercicio de la política no solamente saber, sino parecer, ser y hacer. ¿No? Entonces, el trabajo de la consultoría política definitivamente es un trabajo que a los que nos gusta, nos apasiona, pues es algo que nos llena. Sin embargo, es un trabajo complicado. Muchos viajes, mucho trabajo, mucho estrés, y los resultados tienen que ser mediáticos. Como tú bien lo decías, la consultoría es y puede ser definitivamente pues el trabajo en diferentes aspectos. Ya lo decías tú al inicio de esta charla, de esta entrevista. Bueno, pues hay personas que se especializan o nos especializamos en marketing, pero recordemos que las campañas políticas se realizan en tres escenarios principalmente. El escenario de tierra, lo territorial, que nos lleva al casa a casa, a tocar las puertas, a hacer meeting, a hablar de manera directa con las personas. Y también está el escenario de aire, ¿no? Los medios de comunicación, los medios de comunicación masivos, la radio, la televisión, la prensa escrita. En algunos casos vallas y espectaculares también es considerado como parte del escenario de aire. Y por último, el ahora llamado escenario de agua, o también digital, en donde están todos los medios de comunicación, pero además las plataformas que permiten precisamente llegar a las personas. Entonces, hay asesores, asesoras o consultores que se especializan en alguno de los ramos. Y habemos otros que hacemos, o intentamos hacerlo, un trabajo genérico. Un trabajo que nos permite precisamente llegar a los tres escenarios y diseñar una estrategia, diseñar un plan de acción de lo que será la campaña política. Estos premios, como tú bien lo decías, y una perfecta analogía, son los premios de entre los más importantes de la industria de la comunicación política. Y aquí pues pegamos un hitazo, Emilio, ¿no? Porque este año nos traemos, como dicen por ahí también en el argot y siguiendo con tu analogía, pues la triple corona. Nos trajimos como si fuera el premio BAFTA, el Ariel y el Oscar, ¿no? Entonces, el trabajo ha sido reconocido de manera internacionalmente. Y bueno, pues nos trajimos estos tres que el día de hoy quisimos traer a mostrar aquí en casa, en Jalapa. Oye, excelente. Pero bueno, son 3 premios. A ver si nos describes, nos platicas de qué. Sí, te platico. El primero que recibimos por parte de la empresa que represento es el premio ALACOP, que es precisamente un premio otorgado por parte de una asociación de consultores políticos latinoamericana, que tiene muchísimos años trabajando, y es uno de los premios también considerados más difíciles de obtener. De manera muy específica, se ganó por considerar el trabajo que hicimos en Honduras como la mejor campaña política realizada durante ese momento. Entonces, fuimos acreedores, lo recibimos precisamente de manos de Roy Campos, que hace rato antes de salir al aire platicábamos del maestro. Un saludo para él si nos está viendo. Y lo recibimos de manos de Roy precisamente como ex presidente de la asociación. Después tuve la oportunidad, y lo digo de manera general, tuvimos, porque siempre creo que es necesario reconocer a quienes nos apoyan, parte de ellos una empresa de corte internacional también, como lo es Politólogos Digitales, por el trabajo hecho en Honduras, pero nos lo hicieron llegar y nos lo hicieron entregar, es correcto, en Washington, D.C. En Washington. En la capital de los Estados Unidos de Norteamérica y en la capital de la política moderna, ¿no? En la Nueva Roma, como también se le conoce, y es entregado precisamente por la Academia de Estados Unidos, en donde se reconoce a un servidor de manera personal como el Rising Star, como una de las promesas en el mercado, ya con bastantes canas, pero todavía nos consideran promesa. Y bueno, también nos lo entregan los primeros días de noviembre de este 2022. Y esta preciosidad que está aquí con nosotros es el RIT Latino 2022, que fue entregado en Panamá. Este año la sede del RIT Latino fue en Panamá. Y bueno, pues la verdad estamos muy contentos porque también nos fue entregado por una parte, solamente una parte de toda la estrategia que se diseña, que tiene que ver con el jingle.
lo importante que es la música, ¿no? La entrada, donde nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Pues acá te reconocen toda una campaña, acá te reconocen trayectoria y el trabajo que se ha venido haciendo como dirigente, como diseñador de campañas políticas, pero este es solamente un fragmento de todo lo que hicimos, es reconocido solamente un fragmento, al igual que los Óscares a Mejor Canción, ¿no? Claro. Pues lo mismo es aquí. Por eso la analogía es esa. Es correcto, tiene ¿no? que ver, el jingle precisamente de campaña. Tuve la oportunidad de sentarme a trabajar con los artistas locales. Muchas veces tenía que ser a distancia, Emilio, porque obviamente no todo el tiempo podía uno estar en Honduras, pero trabajar con el artista local y poder ponerse a escribir, oye, quiero que diga esto, oye, suena mejor esta palabra, creo que casa más, y de imaginar todo el concepto, no nada más del video, sino cómo llegar, cómo se va a distribuir. Eso es lo que a nosotros gusta y es la estrategia, es la planeación no son ocurrencias. Mi padre siempre dijo, ten ideas, no ocurrencias, tenlo fundamentado, con una lógica. Posiblemente a lo mejor no sea, pero si tiene una lógica y viene planeado, es más factible que tenga éxito a que solo una ocurrencia lo logre. También algunas lo logran y algunas se convierten en virales y son importantes, pero definitivamente la planeación y tener pues una estrategia nos va a llevar por un camino a seguir. Y lo que dices, las ideas, fundamental. Yo recuerdo ahorita que lo referías, hace muchos años una polémica que se da, una polémica intelectual entre Carlos Monsiváis, el fallecido y destacadísimo escritor mexicano, con el destacadísimo también Premio Nobel de la Paz, Octavio Paz. Entraron en una polémica y decía, se descalificaban por cuestiones de su momento, su tiempo, pero recuerdo que Octavio Paz calificaba a Monsiváis y decía, es que él no es un hombre de ideas, es un hombre de ocurrencias. Ahorita me acordé, digo, más allá de que son dos titanes pues de las letras en México, pero bueno, esto lo trae a colación porque tiene mucha razón. Sí, es definitivo. La estrategia, es la planeación, es la idea, es el objetivo claro, el target, hacia dónde dirigimos. Así son las campañas políticas. Es correcto, definitivamente es bien importante que las personas que nos están viendo en estos momentos en casa, en sus dispositivos móviles también, porque ya llegamos a los dispositivos móviles, sepan que es realmente importante contar con asesoría profesional. La política a lo mejor no ha cambiado en muchas cosas, pero sí es importante que entendamos que la profesionalización de los equipos es necesaria. Nosotros debemos entender que requerimos el apoyo de profesionales para llegar y realizar tiros de precisión. Es importante considerar, y así lo saben, y seguramente si no, recuérdenlo los personajes políticos, cada vez los tiempos de campaña son más cortos. Con estas reformas electorales, con esta disminución en prerrogativas, etcétera, 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 que vienen existiendo y que se están dando en estos últimos días, al menos en nuestro país y a lo largo de la América Latina, como en Perú en días anteriores, bueno, pues debemos entender que ese periodo tan breve, no nada más es breve para visitar casas o para llegar allá a ese lado de la televisión o del aparato, del gadget. También es breve en muchos otros aspectos. Y es en captar la atención de las personas. El día de hoy discutimos o peleamos con el equipo celular porque nos va a llegar no nada más un anuncio político, sino el anuncio de quien nos vende ropa, de quien nos vende alimentos, de quien nos vende educación. Entonces competimos no nada más contra políticos o políticas, sino también contra personas que se realizan a la venta de otras situaciones. Competimos por la atención del elector. Así que es importante que tengamos tiros de precisión, que ahorremos recursos. El recurso no nada más me refiero al económico, sino al humano y obviamente al recurso de tiempo, que es lo que menos. Pues interesante, sin duda, la entrevista sobre el marketing, la consultoría política. De verdad un tema apasionante y que pues, tiene que ver con las percepciones, con la construcción de estas imágenes que los ciudadanos tenemos respecto a gobiernos y políticos. Pero bueno, de esta manera llegamos al final de la emisión de este viernes 6 de enero de Recuento Semanal, la primera emisión de este año 2023. Gracias, como siempre, por acompañarnos y esperamos sus comentarios, sus sugerencias en nuestras redes sociales, donde usted sabe que estamos ahí y ahí nos puede seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y le recuerdo que también visite nuestro sitio de noticias www.acropolismultimedios.mx, donde va a encontrar lo que aquí le presentamos y todo lo más actual y relevante de la información de Veracruz, México y el mundo. Y cada martes y jueves, usted ya lo sabe, y nos sigue y le agradezco que así lo haga. En el informativo, las noticias en Acrópolis, que a las 2 en punto de martes y jueves, le reitero, está para mantenerlo bien informado. Y para seguir así, bien informado, y tener el pulso de la actualidad que lo hará saber y trascender, usted ya lo sabe. Tenemos una cita aquí el próximo viernes
a las 12 del día. Soy Emilio Cárdenas, gracias como siempre por acompañarnos y lo espero en el próximo recuento semanal. Y bueno, feliz año nuevo, que sea un año de grandes éxitos para usted, para los suyos y que logre todas sus metas. Gracias y nos vemos en 8 días. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.